Educación frente al adoctrinamiento. Hablamos constantemente de educación y de doctrina, especialmente de la doctrina de la religión, con su propia moral. Hablamos que en colegios privados la educación es mucho mejor que en colegios fiscales. Y, ni qué decir, de colegios de curas católicos o cristianos. Se pelean por ser los mejores entre los demás. ¿Pero los mejores en qué? ¿Porque tienen más dinero y seleccionan a sus alumnos por su disposición de clase? ¿O por los contenidos curriculares y maestros antiguos tradicionales? ¿O porque prefieren colegios con moral cristiano-católica? ¿O simplemente por la tradición y antigüedad que tienen tanto fiscales como particulares? También hablamos de educar a nuestros hijos con valores. Hablamos de educar a nuestros hijos con rigor y disciplina. Hablamos de no ser tan permisivos con nuestros hijos. En fin, pero poco o nada he escuchado decir, ¿estaré preparado para educar a mis hijos? ¿Habremos recibido buena instrucción y/o educación de nuestros padres o abuelos para transmitir o guiar a nuestros hijos? ¿Estaremos guiando a nuestros hijos por el camino correcto? ¿Habremos recibido buena educación o habremos sido adoctrinados en las escuelas, nosotros los padres, para transmitir a nuestros hijos la misma doctrina? En fin, cuántas preguntas que deberíamos hacernos y reflexionar de esto que es tan importante como la educación. Por mi experiencia descubro que estos dos conceptos, bastante amplios, son contrarios. Por siglos hemos estado confundiendo, especialmente nosotros los bolivianos, educación con adoctrinamiento. Es cierto que históricamente la política y la religión han estado en conflicto, pero también han sido aliados cuando les ha convenido. Porque ambas son doctrinas de poder que intentan imponer sus verdades absolutas en la sociedad, aunque con distintos métodos y justificaciones. Pero entonces, ¿por qué no reflexionamos al respecto? Trataré de explicar desde un enfoque sociológico y filosófico esta contrariedad. Las doctrinas son construcciones sociales diseñadas para establecer y perpetuar un conjunto de ideas o creencias. Y cuando están en función del poder, su propósito principal no es necesariamente la verdad, sino la estabilidad y el control social. Las doctrinas buscan certezas inamovibles. Por eso, cuando una doctrina se fusiona con el poder, puede volverse opresiva, porque impone un marco de pensamiento que no se puede cuestionar sin consecuencias. Para Platón, la doctrina es un instrumento de control. Las ideas dominantes en una sociedad son impuestas por quienes tienen el poder. Immanuel Kant define la Ilustración como la salida de la humanidad de su minoría de edad, entre comillas, es decir, la dependencia de doctrinas externas. Afirma que las doctrinas religiosas y políticas impiden el uso del pensamiento autónomo. Carlos Marx. Doctrinas como ideología de clase. Analiza cómo las doctrinas religiosas, políticas, económicas son impuestas por la clase dominante para justificar
su poder. Friedrich Nietzsche. La doctrina como moral esclavizadora concluye en que la doctrina es una prisión mental. Michel Foucault. El poder y el control del discurso moldean el pensamiento de las personas. Explica que las doctrinas funcionan a través del control del discurso y del saber. Controla cuerpos y mentes. Sigmund Freud. Analiza cómo la religión es una doctrina que calma la ansiedad humana, pero impide el pensamiento crítico. Muestra cómo las doctrinas crean un sentido de pertenencia que reemplaza el pensamiento individual. Su conclusión: las doctrinas funcionan como mecanismos psicológicos de control. Skinner. Para Skinner, las doctrinas se refuerzan por mecanismos psicológicos inconscientes. Para Jean Piaget, explica que el pensamiento crítico se desarrolla por etapas y que el adoctrinamiento frena ese proceso. Concluyen que la educación debe basarse en el desarrollo del pensamiento autónomo, no en la imposición de verdades absolutas. En todos los ejemplos, todos coinciden en que las doctrinas, especialmente cuando están en función de poder, sirven para dominar, someter e imponer sus ideas y verdades absolutas, entre comillas, e incuestionables al ciudadano. Pero, ¿qué es educar? Desde mi punto de vista y mi experiencia, es todo lo contrario a adoctrinar. Entonces, ¿qué es educar desde el fundamento filosófico? Veamos. La educación desde la teoría del conocimiento epistemológico, su propósito es analizar cómo adquirimos conocimiento, qué significa conocer algo y qué criterios permiten distinguir entre creencias justificadas y meras opiniones. En la educación, el conocimiento es un proceso de construcción y exploración. Platón decía: es un proceso de liberación del engaño y la ignorancia. John Dewey define la educación como un proceso democrático y experimental. El aprendizaje ocurre a través de la experiencia y el cuestionamiento. Paulo Freire sostiene que la educación debe ser un proceso de liberación, donde los individuos sean sujetos de su propio aprendizaje. La educación para él es un acto de amor, valentía y compromiso. Hannah Arendt. La educación permite la pluralidad de pensamiento. La educación en sociedades democráticas debe fomentar el pensamiento crítico y la participación ciudadana. La educación, señores, se basa en la razón, en la construcción del conocimiento, la autonomía y el pensamiento crítico. No impone verdades absolutas, mas al contrario busca la verdad. La educación en Bolivia y América Latina sigue enfocándose en memorizar datos en lugar de enseñar a cuestionar y analizar. En escuelas, colegios y universidades en nuestro país, los estudiantes no aprenden a desarrollar por sus propios argumentos, sino, más al contrario, a repetir lo que dice el maestro o el libro. Se premia la conformidad con el material enseñado en lugar de fomentar el análisis crítico. Los estudiantes que cuestionan las ideas establecidas o desafían a los docentes son vistos como problemáticos o amenazas en lugar de verlos como intelectualmente inquietos. En otras palabras, es un castigo al conocimiento.
Nuestro sistema educativo tradicional y en muchos países del continente, especialmente en sociedades influenciadas por modelos autoritarios o dogmáticos, se basa en la repetición mecánica del conocimiento, la evaluación de la memoria a corto plazo y la penalización implícita o explícita del pensamiento crítico y cuestionador. Por esto no te lo dirán ni políticos, ni clérigos católicos cristianos, ¿verdad? Porque sencillamente seguirán intentando conservar la doctrina. Los primeros para perpetuarse en el poder y los otros para seguir manteniendo las tradiciones conservadoras y preceptos religiosos, en mi criterio, de falsa moral. ¿Qué prefiere usted? ¿Que formemos ciudadanos sumisos, obedientes, resignados y bien disciplinados, entre comillas, y que el respeto signifique no cuestionar? ¿O prefiere que formemos ciudadanos críticos con el pensamiento libre y autónomo? Ciudadanos curiosos que se pregunten el porqué de nuestras acciones y que reflexionen y que tengan hambre o sed de conocimiento. ¿Qué prefiere usted? Entendamos de una vez por todas, mejor dicho, reflexionemos, como decía Carlos Marx, que las doctrinas religiosas, políticas, económicas son impuestas por la clase dominante para justificar su poder y en ningún caso para mejorar nuestra calidad de vida. O como dijo Immanuel Kant, que las doctrinas religiosas y políticas impiden el uso del pensamiento autónomo. Y claro, nuestro sistema educativo tiene una explicación del por qué ocurre esto. Tiene un origen histórico, pero será en otro ensayo. Buenas noches.